explicación se ha procesado en forma excesiva, pero el crecimiento no se ha procesado, sino que más bien ha ocurrido al revés, porque antes teníamos una estatura física de 2,50 metros y había algunos que tenían hasta 3 metros. En esa película de los Señor de los Anillos salen unas estatuas de los antiguos, gigantescas. Buenas noches. Maestro, buenas noches. Genaro, ¿cómo está, doctor? ¿Todo bien? Bien, maestro. Está bonito con esa gorra. Sí, qué frío. Gracias. De modo que biológicamente ha habido un decrecimiento bastante importante. Hemos perdido estatura física. Y desde el punto de vista psicológico hubo un decrecimiento muy grande. En ese decrecimiento perdimos muchas cosas. Perdimos la virginidad. Y no me estoy refiriendo a la virginidad sexual. Me estoy refiriendo a la virginidad espiritual. Porque teníamos ese grado de vírgenes. Eso significa una relación perfecta con lo interno. ¿Cuáles son los factores internos? Atman, Buddhi y Manas. Atman, el Padre; Buddhi, el alma divina; y Manas, el alma humana. Esos 3 factores estaban unidos en el comienzo de la vida, en el amanecer de la existencia humana. Pero después, con la caída paradisíaca, esos factores se desunieron y el alma quedó en un estado de orfandad. Nosotros, hasta que no logremos la unión con el Padre y con la Divina Madre, estamos como medio huérfanos, porque no tenemos una guía interior para vivir. Tenemos una guía externa y esa guía externa no es fiable, no es confiable. Por eso es que nos equivocamos tanto en la vida, cometemos tantos errores, porque no tenemos una guía interior, una guía espiritual. Las guías que tenemos son guías externas, guías que corresponden a las cosas puramente humanas. De modo que necesitamos el crecimiento, el desarrollo. Tenemos un ser sumamente pequeño. No tenemos un nivel de ser elevado. Si lo tuviéramos a estas alturas, sería como dijo nuestro Señor Jesucristo:
deberíamos ser ya maestros a causa de el tiempo. ¿Cuánto hemos vivido? ¿Cuál es nuestra edad desde el punto de vista anímico? ¿Cuánto ya hemos vivido? Dice que la rueda del samsara gira 3000 veces. ¿Cuántas veces habremos ya girado? ¿Cuántas veces habremos vivido 108 vidas, entrado al infierno y vuelto a la evolución? Por la espiral evolutiva hemos vuelto a las matrices humanas. Después de haber viajado por el reino mineral, por el reino animal, mineral, vegetal, miles de veces. Partiendo desde la humanidad lemur, que fue donde nos caímos, en la tercera humanidad. Caímos muy, pero muy bajo. Por eso es que ahora nos cuesta tanto despertar, equilibrarnos, desarrollarnos, volver a la vida paradisíaca, volver a la conciencia plena. Mucho fue lo que descendimos. Realmente bajamos al nivel de la vida animal por el proceso de la involución. Nosotros fuimos creados en el nivel de los ángeles. Por eso vivíamos en el paraíso. Vivimos en la eternidad, donde los ríos manan leche y miel. Eso quiere decir donde la naturaleza es sumamente pródiga. Y caímos en una región donde la naturaleza es sumamente hostil. Por eso es que nos cuesta tanto vivir. Para nadie es fácil la vida. Es sumamente difícil. ¿Y en qué fue sentenciado eso? ¿Cómo fue sentenciada esa dificultad de vivir? ¿Con qué palabra fue dicha? Ahora conocerás la muerte. No, ese es el aspecto de la inmortalidad. Con el sudor de tu frente. Quiere decir que antes de eso, antes de la caída, nuestra vida era placentera. No había angustias en nuestro vivir. De modo que comprenderán por qué es tan difícil el retorno a la patria celestial. ¿Por qué nos cuesta tanto despertar? El sueño maligno, la hipnosis de la vida animal
se apoderó de nuestro ser y nos volvimos inconscientes. Nos volvimos adeptos al mal, a lo maligno, especialmente desde el punto de vista sexual. Nuestra sexualidad, que era pura y cristalina, se volvió perversidad, se volvió fornicación, bajas pasiones eróticas. De modo que comprenderán el por qué necesitamos tantos esfuerzos, tantas luchas íntimas para cambiar el nivel de ser. Las religiones creadas por la invención humana no han resuelto ni resolverán nunca el conflicto de la existencia, porque no tienen los elementos alquímicos de la transformación del alma. De modo que el crecimiento requiere que, partiendo del 3%, desarrollemos el 100% de la conciencia. Partiendo de cero en lo que respecta a la voluntad, necesitamos llegar al 100% de la voluntad. Eso es lo que nos permite hacernos dueños de nuestra vida, de nuestro destino, de todo lo que nos pertenece y que perdimos en esa desgraciada acción de la caída. Así es que para avanzar necesitamos esa comprensión de que hemos caído, de que hemos descendido, y que necesitamos salir de ese abismo, de esa oscuridad, de esa inconsciencia. Nuestros cuerpos existenciales superiores se desvanecieron. Nosotros no fuimos creados con un solo cuerpo, porque eso sería una creación incompleta. Los dioses nos crearon con nuestros cuerpos existenciales superiores. Por eso éramos inmortales. No se puede ser inmortal sin tener los cuerpos existenciales superiores. El cuerpo físico es un vehículo terrenal. Y no podemos vivir con un vehículo terrenal únicamente. Necesitamos el cuerpo astral. Eso quiere decir un cuerpo hecho con la materia de los astros. No podemos visitar a los otros mundos, a los otros planetas, porque no tenemos el cuerpo planetario, el cuerpo astral, el cuerpo con el que podemos viajar dentro del sistema solar
Así es que estamos sujetos a andar únicamente en el cuerpo físico. De modo que hay que pensar en el crecimiento. Aparte del cuerpo físico, necesitamos el cuerpo astral. En ese cuerpo es en el que seguimos vivos, conscientes, después de la muerte del cuerpo físico. El cuerpo físico es mortal. Está destinado a perecer en el tiempo, porque es un cuerpo temporal. En el cual no podemos seguir viviendo indefinidamente, sino que llega un momento en que debe morir. Por la acción del tiempo. Porque todo está sujeto a perecer en el tiempo. Una montaña puede vivir milenios, pero al fin desaparece. Viene un cambio geológico y cambia toda la estructura montañosa del planeta. Eso ya ocurrió. Cuando los mares, los ríos, los lagos cambiaron de lecho, y donde había montaña se hicieron valles, donde había valles se volvieron montañas. Cuando las aguas cambiaron de lecho, hubo la desaparición de la tierra seca y quedó todo inundado durante 40 días. Lo que se conoce históricamente como el diluvio universal, que terminó con la cuarta humanidad, llamada Atlante o Atlántida. Fue en esa época cuando fue creada el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza quiere decir el retorno del hombre a la divinidad. Y eso aconteció con muy poca cantidad de humanos, porque la gran mayoría de los atlantes pereció, desapareció. La gran cultura atlante desapareció, se hundió en los abismos de las aguas. Entonces surgió la quinta humanidad, con algunos sobrevivientes de la cuarta humanidad. De modo que los procesos de destrucción a causa del tiempo son indispensables. Así es que no podemos pensar en vivir indefinidamente con el cuerpecito llamado cuerpo físico.
necesitamos los cuerpos existenciales superiores para continuar viviendo mucho más allá de la muerte. En mi libro Más allá de la vida y de la muerte, explico claramente qué es lo que hay más allá de la vida y más allá de la muerte. La inmortalidad, la eternidad. La eternidad no es un proceso indefinido de tiempo. La eternidad está más allá del tiempo. Por eso es la quinta dimensión de la naturaleza y del espacio, porque la cuarta es el tiempo. La tercera es la materia. La materialidad en su estado más denso es en la tercera dimensión. Por eso es que todo es lento y pesado. Muchas veces quisiéramos que no hubiera ninguna densidad y que pudiéramos vencer todos los obstáculos con facilidad. Pero tenemos que tener infinita paciencia para vencer los obstáculos, para superar los fracasos, para eliminar los sufrimientos. ¿Cómo no quisiéramos que los sufrimientos duraran segundos? Pero verdad que a veces los sufrimientos duran años, ¿no es cierto? La mayoría de los sufrimientos morales duran años antes de poder ser superados por el entendimiento y por la razón, debido a la lentitud de la materialidad. De modo que el crecimiento requiere la eliminación de los obstáculos, la eliminación de lo grosero, de lo denso, de eso que nos detiene, de eso que no nos deja avanzar hacia la luz, porque la luz es rapidísima. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? $300,000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. ¿Y nosotros a qué velocidad andamos? De modo que necesitamos alcanzar el nivel de la luz mediante la fabricación de los cuerpos. Con el cuerpo astral podemos volar a Marte o a Venus en cuestión de segundos. Se los digo por experiencia propia. He viajado a los planetas de nuestro sistema solar en cuestión de segundos, utilizando mi cuerpo astral. ¿Y qué decir de la velocidad del cuerpo solar de la mente? Cuando tenemos ese cuerpo, podemos instantáneamente penetrar en cualquier misterio, en cualquier enigma de la vida y de la muerte.
cuando tenemos la mente solar. Esa mente lunar que tenemos, charlatana, inútil, no nos sirve para nada. Necesitamos una mente solar. Afortunadamente tenemos la materia prima para construir todo lo que no tenemos, todo lo que nos hace falta desde el punto de vista de la cosmicidad de la vida. Es necesario saber que nosotros tenemos derecho a la vida cósmica y que ese derecho lo perdimos y tenemos que reconquistarlo. Por eso la palabra re está en la palabra religión. Significa volver a unir. Religión significa reconquistar. La palabra religión no está referida a ninguna creencia, a ninguna pereza mental. Esos que creen que porque aceptaron que Jesús vino ya están salvados, eso es mentira. Creer en Jesús significa practicar su enseñanza. Si no la practicamos, creer en eso no sirve de nada. Es como si nos sentáramos a la mesa pero no devorásemos la comida. ¿De qué nos serviría sentarnos a la mesa si no comemos? De modo que las religiones se han convertido en una especie de hipnotismo. La gente están hipnotizadas con sus creencias, con sus falsas creencias. Aceptas esto y ya estás salvado. Jesucristo no dijo eso. Dijo que hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué son los cielos? Son las dimensiones superiores del espacio y de la naturaleza. El mundo tridimensional no es todo el mundo, es apenas una sección dimensional del espacio planetario, una sección, una parte, la más baja, está situada antes del infierno. O sea que por debajo de donde nosotros estamos ya está el infierno. ¿Qué es el infierno? Son las zonas oscuras, sumergidas del planeta. En la mitología griega se decía que el reino de Plutón era el reino de las sombras, de la oscuridad. Que los dioses se habían repartido las zonas planetarias. Júpiter gobernaba los cielos. Neptuno gobernaba la tierra y Plutón el infierno. La tierra es el mundo tridimensional. De modo que muchos dicen, yo no creo en el infierno. Pero como les digo, las creencias son inútiles.
La realidad está mucho más allá de cualquier creencia. Así es que para vivir en la realidad necesitamos ir más allá de las creencias, ser prácticos, eliminar el error, dejar de estar consolándonos con creencias y volvernos muy prácticos, sobre todo en la utilización de nuestra materia prima universal, el Eins Feminis, la energía creadora. Hay que nacer de agua y de espíritu, quiere decir de transmutación y de sabiduría. Así es el proceso de crecer. Si tenemos un solo cuerpo, hay que crecer y tener 4, que son los 4 cuerpos posibles: físico, astral, mental y causal. El cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad. Cuando tenemos ese cuerpo, ya no tenemos debilidades, porque la voluntad se ha desarrollado hasta el máximo, hasta el 100%. Cuando tenemos la conciencia plena, ya no tenemos ignorancia, ya no tenemos temores, ni dudas, ni ansiedades, ni preocupaciones, ni miedos. Porque la conciencia está en su plenitud, y la conciencia es Dios. La inconsciencia es el diablo, es decir, lo opuesto a Dios. De modo que si crecemos desde el punto de vista corporal, entonces llegamos a la complementación de la existencia externa e interna. De ninguna manera conformarse con tener un cuerpo. Porque cuando se muere ese cuerpo, ¿en qué quedamos? Quedamos como el Gasparín, sin asidero, sin solidez. Quedamos como un vapor, sin cuerpo donde vivir. Así es que cuando tenemos los 4 cuerpos, podemos decir que hemos llegado al estado adulto, al estado pleno, al estado auténtico, al cual tenemos todo el derecho, pero hay que pelearlo, hay que ganarlo en tremendos combates íntimos, en tremendas luchas íntimas. La lucha interior no puede desaparecer mientras que no hayamos logrado el objetivo de la autorrealización íntima del ser.
ahí terminan las luchas. Antes de eso no podemos parar. Así es que hay que pensar muy seriamente en el crecimiento. Hay que pensar muy seriamente entre la relación que hay con la energía y con el ser. Si desperdiciamos la energía, la materia prima, entonces ¿cómo vamos a construir? Necesitamos la materia prima. Femenina y masculina. La formación de los cuerpos es en la mujer y en el hombre. Antiguamente se creía que solo el hombre se desarrollaba, pero la mujer también se puede desarrollar si transmuta su energía creadora, su energía sexual. Hablemos ahora de lo que les he explicado. ¿Cómo lo han entendido? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué no entendieron? Maestro, referente a los cuerpos esenciales de usted, una persona los fabrica, estos permanecen eternamente. Y cuando bajamos, ya teníamos los cuerpos esenciales de Dios, según usted nos dijo, habíamos perdido, tenemos que volverlos a fabricar. Sí. Un bodhisattva caído tiene los cuerpos esenciales de Dios. Puede tenerlo o puede no tenerlo, de acuerdo a su descenso. Si ha descendido hasta el fondo, ya no tiene más nada. Sus serpientes de luz y de fuego se apagan. Y tiene que recapitular todo de nuevo, se los digo por experiencia propia. Hay que recapitular todo. Por eso se llama caída, pérdida de todo. Pérdida de todos los poderes que divinizan. ¿Dónde te fuiste el sábado? ¿Has viajado? Sí. Maestro, ¿nos puede explicar un poco lo que es el proceso de la transmutación? Sí. Transmutar quiere decir transformar el nivel de una materia en un nivel superior. De un nivel inferior a un nivel superior. Entonces la energía sexual, cuando es transmutada, se eleva muchos niveles por encima del estado común. Y eso produce el desarrollo de los cuerpos internos. Imaginemos un trozo de madera que puede estar impregnado de agua, y el agua ya sería un segundo cuerpo, y el agua puede estar impregnada de algún gas, y eso formaría un tercer cuerpo, y ese gas puede ser de naturaleza venenosa o bondadosa, y eso formaría un cuarto cuerpo.
¿Y qué figura tiene? La figura del trozo de madera. Así acontece con la energía sexual y el cuerpo físico. El cuerpo físico se vuelve como un molde donde se van formando esos cuerpos. Y se llama eso el nacimiento segundo. Sobre ese particular, maestro, entonces la energía sexual tiene 7 tipos de energía superiores, pero dependiendo que también aplica la conciencia, si tuviera un nivel mayor, un estado superior. Así es. Se va elevando en todos los aspectos. La energía sexual va quemando todo lo que es incorrecto y va formando todo lo que es correcto. Por eso cuando hacemos el acto de la transmutación, estamos elevándonos. Si no hacemos ese acto, entonces hacemos el acto contrario y descendemos. En la fornicación las personas van descendiendo. Pueden verlo ustedes en el caso de los ancianos. Se vuelven decrépitos. Cuando llegan a la ancianidad se vuelven decrépitos, inútiles, parecen como una fruta exprimida. ¿Qué es lo que queda? Si le sacamos el jugo a la fruta, ¿qué queda? Esa palabra, ¿qué dijiste? Bagazo. Bagazo. Eso es lo que queda de un ser humano después de haber vivido como vive todo el mundo. Un bagazo. Pero si ha transmutado su energía, aunque llegue a la ancianidad, su espíritu es firme. El timbre de su voz es fuerte. Todo su aspecto es fuerte. Maestro, acerca de la mente solar, maestro, una persona que ha desarrollado la mente solar nos decía, maestro, que uno ya puede ver con claridad, comprender los misterios, los enigmas, maestro. Y para empezar a tener una mente solar, lo básico es empezar a luchar contra la loca de la casa, maestro. Todos tenemos derecho a la inmortalidad. Si no la tenemos es porque somos flojos, perezosos, fornicarios, cobardes, miedosos. Por eso. De modo que para realizar la gran obra del Padre, para autorrealizarnos y convertirnos en individuos sagrados, necesitamos tener mucho valor y mucha rebeldía. Los comodistas nunca van a lograr nada. Y al final de su ciclo de vidas y muertes, se lo lleva el diablo.
¿Dónde vive el diablo? ¿Dónde vive el diablo? ¿Quién sabe? Dentro de los personas que aparecen él. ¿Dónde vive el diablo? En la oscuridad. En el infierno. En el infierno. El infierno es la zona inferior del planeta. La zona superior es el cielo. ¿Y qué dijo Jesucristo para que tengamos derecho de irnos al cielo? ¿Qué dijo que había que hacer? Nacer de nuevo. ¿Quién dijo eso? Exactamente eso, nacer de nuevo. De modo que hay un segundo nacimiento. Así como hay una segunda muerte, hay también un segundo nacimiento. Entre el segundo nacimiento y la segunda muerte está la tercera muerte, la muerte mística, la que se puede realizar aquí y ahora, en vida, eliminando todos los elementos subjetivos de nuestra psiquis. ¿Y qué constituyen esos elementos? Nuestros propios defectos, debilidades, temores, preocupaciones, ansiedades, frustraciones. Todo eso que atormenta el vivir de las personas. De ninguna manera podría causarnos dolor alguna virtud, pero el defecto sí nos causa dolor, porque mediante el defecto nos equivocamos, cometemos injusticias, mentimos, robamos, vivimos cobardemente. No hay cosa más triste para el ser humano que la cobardía. La cobardía nos impide avanzar y nos mantiene como en una especie de retroceso. No voy a hacer esto porque me va a doler. No voy a hacer lo otro porque voy a fracasar. No voy a tal parte porque en el camino me voy a morir. Así es la cobardía. Jesucristo, el más elevado de todos los avatares, tuvo el valor de iniciar un cambio en la humanidad, habiendo comenzado de cero.